Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión online, entrevistas con operadores jurídicos y noticias jurídicas. Muy buenas tardes, este es su programa Metajusticia, el día de hoy con la doctora Mónica Campos Lozada, integrante de Cabrera Campos y Asociados, es doctora en Derecho, autora de varios libros, docente de varias universidades. Es un privilegio estar con usted, doctora. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes. El tema de hoy es una pregunta. ¿Las leyes pueden ser injustas? ¿Las leyes pueden ir en contra de la justicia? ¿Qué opina, doctora? Nos preguntaba una vez algún profesor de la Facultad de Derecho, ¿ustedes abogados con qué van a trabajar? ¿Con la ley en la mano? ¿En una o la justicia en la otra? Es una pregunta que hace reflexionar, porque al menos en la práctica, como abogada postulante, me doy cuenta que existen leyes injustas. Y digo injustas porque la ley debe de ser para todos, se debe de aplicar en igualdad. Y veo leyes que en cierta manera son muy proteccionistas de las mujeres. Digo, qué bueno, lo alabo, pero también deben de ser proteccionistas de los varones, cosa que a ellos no se les menciona o se les deja a un lado, se les da un tratamiento indiferente, no diferente, indiferente. Que si bien es cierto que están saliendo pues temas de la mujer, que les pagan menos, que las aíslan por ser inteligentes, no sé, pero de que llega a haber leyes injustas, sí. ¿A qué se debe esto? Al legislador. Vámonos al fondo del asunto, el legislador. ¿Para quién legisla? ¿Qué intereses tiene? ¿Para que deje a cierto núcleo fuera? O, aunque vea que es injusto, lo aplica. ¿Por qué? Porque es a beneficio de uno o de unos cuantos que nos hemos dado cuenta, inclusive en jurisprudencia que ha sacado la propia Corte. Y en cierta materia, digo, para ser más específica, en la materia familiar. En el programa anterior tocamos el punto de justicia, ley y legalidad. Y los primeros que violan la ley, que violan la Constitución, son los mismos legisladores. Ellos son los que crean y modifican la Constitución. Bueno, los constituyentes crearon la Constitución, pero ellos tienen la capacidad, siguiendo el procedimiento de modificar la Constitución. La modifican para luego incumplirla. ¿Por qué? Porque en la Constitución ponen plazos para emitir ciertas leyes. Y recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que emitir una sentencia en contra de los mismos legisladores para obligarlos a que expidan leyes que tenían que haber expedido hace tiempo. Pero así como eso, hay muchas leyes que tenían que haber expedido y no las hacen. Entonces, los primeros que violan la ley son los mismos legisladores. ¿Qué opina? Muy cierto. El licenciado Jorge Castañeda, él quería ser candidato a la presidencia, violándosele sus derechos, porque así lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta que traía era que las cámaras legislaran en cierto tiempo. Si no lo iban a hacer en cierto tiempo, si no iban a dar cumplimiento, las cámaras se disolvían y se convocaban a nuevas elecciones, como lo que pasó en España. Así lo tienen ellos en su derecho parlamentario, que si no cumples tu función en cierto tiempo, el Parlamento se disuelve. Caso Cataluña. ¿Usted cree, maestro, que los propios legisladores van a legislar que si no trabajo en cierto tiempo que me corran? No. Obvio que no, porque es pegarse a sí mismo. Y en cierta manera están ahí por intereses personales, intereses del partido. Y no van a legislar para que se les sancione, para que te vas a la calle. Inclusive dentro de esta propuesta que traía el licenciado Jorge Castañeda, era la reelección de legisladores como un premio al trabajo realizado. Si llegaste al final es porque cumpliste con tu trabajo, pero no lo quisieron ver así.
Simplemente qué comodidad, ya gané una legislatura, voy a seguir trabajando y no hay ni quien me sancione. Y como usted bien dice, vemos que son los primeros que incumplen la norma, los que se quedan dormidos en vía pública, se estacionan donde quieren, muchos escándalos, se pasan los saltos, son los primeros que violan la norma. No vamos lejos. ¿A cuántos legisladores no se les demanda pensión alimenticia, reconocimiento de paternidad? Porque son los que crean la norma para violarla. Aquí es importante mencionar, estoy de acuerdo con lo que menciona, pero ellos son los que crean las leyes, pero no hay una rendición de cuentas. Ellos no están obligados a rendirnos cuentas. No. Pues pueden hacer lo que quieran, incluyendo la violación de la Constitución. Entonces, ¿por qué? Porque como usted indicaba, doctora, ellos le deben su trabajo al pueblo, deberían ser nuestros representantes y por lo tanto legislar a nuestro favor, pero están legislando de acuerdo a los intereses que no son los del pueblo, sino los intereses de cabilderos, de grandes emporios, de grandes industrias. Entonces realmente las cámaras, los legisladores no están trabajando para el pueblo, están trabajando para sus intereses y pueden sacar leyes injustas que son obligatorias para todos, pero desde su nacimiento no son justas, ¿o no? Sí, no son justas. Lo vemos constantemente en la Ciudad de México, lo hemos visto estos últimos años. La cantidad de edificios, de conjuntos habitacionales que se están haciendo, ¿y quién les autorizó? Porque esas licencias supongo que están apegadas a una norma jurídica. ¿A quiénes beneficiaron? Al gobernado no los beneficiaron. En la Ciudad de México, al menos a nosotros no, porque cada vez hay más tráfico, más contaminación, pero ¿a quiénes beneficiaron económicamente? Así es. Siendo que hay lugares en la Ciudad de México que no se permiten construir edificios de más de 4 pisos. Y ahora lo vimos con el temblor, que son edificios de más de 4 pisos que salieron dañados, en zonas que estaban prohibidas ese tipo de construcciones. Pues vamos a un corte, doctora, Sí, y continuamos con su programa Metajusticia. Continuamos con su programa Metajusticia, el día de hoy con la doctora Mónica Campos Lozada de Cabrera Campos y Asociados. Doctora, estamos comentando de la ley, que la ley la hacen los congresos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos estatales, y que en virtud, como haciendo un resumen, en virtud de que los legisladores realmente muchas veces no están representando al pueblo, sino a intereses ajenos al pueblo, podrían salir leyes que no son justas. ¿Esto es así, doctora? Sí, sí. Sobre todo porque desde el momento en que esa ley solo le va a beneficiar a cierto sector político, económico, es injusto. Porque la ley debe de aplicarse para el bien común, para el beneficio de todos, no para unos cuantos, porque unos cuantos solo van a saborear ese beneficio de la ley. Eso es con lo que pudiera yo concluir esa parte, en donde el legislar para unos cuantos no es buena la ley, no es justa. Y hablando de lo que es el equilibrio de poderes, comentábamos en el programa anterior que no debemos preocuparnos tanto por quién va a ser el presidente, sino por tener instituciones fuertes que puedan vigilar el actuar del presidente, pero no nada más de él, sino de todos los funcionarios, en todos los niveles. Debería entonces buscarse que hubiese leyes, en primer lugar, que se cumplieran y que cumplieran un cometido, que es buscar lo mejor para la población. ¿Cómo se podría lograr eso? Que fuera mejor para la población. O sea, que fueran leyes justas. ¿Cómo podríamos llegar a tener leyes justas? Las leyes justas son aquellas que le dan un beneficio al gobernado, pero le dan el beneficio aplicando la norma.
Es lo que a veces el gobernado no observa. Dice que la ley es injusta porque no se aplicó como él quería. Se aplica como debe de ser. Pero hay leyes injustas, sí hay leyes injustas. Existen diversas materias en donde decimos, bueno, la ley es injusta. Cuando lo invocamos en algún recurso, ¿qué nos dice el juzgador? Dura lex sed lex. La ley es dura, es la ley. Pero esa ley es injusta, que puede ser inclusive una ley discriminatoria para cierto sector y para cierto nivel social. Ahora, jurídicamente podemos tomar acciones en contra de una ley injusta. Ya se están, inclusive la ley que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, la Ley de Seguridad Interior, inclusive ya están preparando las demandas de inconstitucionalidad. O sea, como va en contra de la Constitución, según la apreciación de algunos juristas, van a impugnar la norma para echarla abajo. Pero ¿qué pasa con la Constitución? La Constitución, que es nuestra máxima norma y que de donde se derivan todas las demás, esta Constitución, que debe estar acorde a lo que son los tratados internacionales, esa misma Constitución, nuestra máxima ley, ¿viola tratados internacionales desde su punto de vista? No es que viole los tratados internacionales. Los tratados internacionales ahí está. Simple y sencillamente no observa los tratados internacionales en los que México es parte miembro. ¿Y qué pasa? Si no los vas a observar, ¿por qué firmaste ser parte miembro de esos tratados internacionales? Sabemos que cuando México firma esos tratados internacionales tiene que haber leyes que emanen o leyes que se tienen que ir modificando para ir adaptándose a esos tratados internacionales. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de los menores trabajadores. ¿No acaso es una prohibición que los menores de edad no deben de trabajar? Que se permite con autorización de los padres de 14 a 16 años, sí, pero estamos viendo menores de 5 años en los cruceros. ¿Cuál es la justificación que le da México a la UNICEF en relación a esos tratados internacionales de protección a la infancia? Cuando vino una comisión a México y observaron en los cruceros, porque de hecho los iban a llevar por otras calles donde ya habían quitado a todos esos niños chicleros, los que andan vendiendo, limpiando vidrios, pero no contaban con una manifestación y los desviaron por las calles donde sí estaban todos. Y dicen, mira, no estás cumpliendo con ese tratado internacional con el que eres parte miembro. Mira, es un menor de 10 años, está trabajando en vía pública. ¿De qué manera se justifica ese niño trabajando? No, no es un trabajador. Es un niño que apoya la economía familiar. Desde ahí, desde ese pequeño ejemplo, no estamos dando cumplimiento a los tratados internacionales. De acuerdo a lo que está comentando usted, doctora, respecto de la Constitución, la clave es esa de alguna manera, de acuerdo a lo que usted indica, que sería si todas las leyes deben estar de acuerdo a la Constitución, pues la principal norma es la Constitución la que debe estar buscando esa justicia para todos los mexicanos, para todos los ciudadanos, para todos los habitantes de México. Y lo estábamos comentando respecto de los tratados internacionales, que pueden no estar acorde a los mismos tratados, puede estar incumpliendo o no estar acorde con ciertos tratados internacionales que se firmó el Estado mexicano, pero eso lo comentamos en el siguiente corte. Este es su programa Metajusticia. Regresamos. Continuamos con su programa Metajusticia, el día de hoy con la doctora Mónica Campos Lozada de Cabrera Campos y Asociados. Doctora, estábamos comentando de la Constitución, que debe apegarse a los tratados internacionales, que debe de cumplir con ellos, y que si esa Constitución, que es nuestra máxima norma,
es justa y busca el beneficio de todos los mexicanos, no habría problema. Pero recordemos que quien modifique esta Constitución y quien crea las leyes, regresamos a que son las cámaras de diputados y de senadores, y que los legisladores realmente al día de hoy no están representando al pueblo, sino que están representando, de acuerdo a lo que usted mencionaba, tal vez intereses particulares. ¿Qué podríamos hacer para poder cambiar eso? Porque tal vez es más importante tener legisladores eficaces, comprometidos al pueblo, que preocuparnos quién va a ser el presidente. ¿Usted qué opina? Efectivamente, porque el presidente, aunque presente una iniciativa, por más incongruente o que beneficia más a cierto sector, las cámaras lo deben de frenar. Pero lo que hemos visto recientemente es que mientras una mayoría que se ponga al servicio del presidente, pues obvio va a ser en beneficio del interés de unos cuantos. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos quienes nos van a representar como legisladores, porque si bien es cierto, muchos que llegan al cargo de legislador es porque ya pasaron por una serie de puestos dentro de la administración pública, y no importa el pasado que tengan, y su premio es ponerte como legislador. Primero, deberían de eliminar lo que son los plurinominales, que no llegan por un cargo de elección popular y que son favores con los que se paga con ese puesto. Y realmente, ¿qué capacidad tienen? ¿Están comprometidos con el pueblo, con un partido político o con quien le puso? Eso es lo que nos tenemos que cuestionar como mexicanos, y que realmente tengamos legisladores de primera que legislen en beneficio de un país, y poner candados. No vas a legislar si lo que pretendes es en perjuicio de una sociedad. Si es en beneficio, legisla. Y eso va a todos los ámbitos, porque ellos hacen las leyes y de ahí emanan los reglamentos que van a regular la función de las diferentes autoridades, desde la persona que está en un crucero, que es un agente de tránsito, así como un secretario de Estado o como es un director de una paraestatal. Exacto. Entonces, ¿cómo podría hacerle la sociedad para buscar la forma de garantizar tener leyes más justas? ¿Qué tendríamos que hacer como ciudadanos para seleccionar a ese diputado, a ese senador y exigirle cuentas? Sobre todo que no nos dejemos ir, porque si es una persona popular, que es famosa, porque ya hizo telenovelas, no sé, o porque es el representante de cierto partido que a todo está en contra. Sí, se vale que esté en contra de todo, pero también se vale que proponga y que sean propuestas reales y que realmente nosotros podamos observar cómo lo va a hacer. Es muy fácil hablar, decir voy a acabar con la corrupción, pero realmente hacerlo, ¿cuál va a ser tu aparato de trabajo? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Eso es lo difícil. Entonces no dejarnos llevar por ofertas populistas, con imposibles y con ideales utópicos. Y eso es lo que tienden a hacer aquellas personas que van para ciertos cargos públicos, para legisladores, que es demagogia. Eso es una demagogia. ¿Podría pensarse o presentarlo de esta manera, que ese diputado, que ese senador va a ser nuestro empleado y debe trabajar para nosotros y rendirnos cuentas a nosotros como ciudadanos, como pueblo? Sí, pero necesita haber una reforma de ley en donde esté obligado a rendirnos cuentas. Un poquito, en la época de la colonia, los funcionarios públicos, cuando terminaban el cargo, los ponían en la plaza pública por el tiempo de 6 meses para que la gente fuera y le recriminara su función, su mala función, o bien lo fuera a felicitar por la buena función. No voy a decir que lo pongan en medio de la plancha del Zócalo, pero por lo menos sí un informe real, que lo veamos plasmado en leyes, en programas sociales, que también eso es parte de una reforma. ¿Qué programas sociales? El presupuesto, que lo veamos reflejado
y no con un simple informe que se hable que nuestro país es un país de oportunidades, sí, oportunidades para unos cuantos, que es un país perfecto en vías de desarrollo, que es un lenguaje más que nada que se pone de adorno, no que realmente refleje nuestra situación económica, que realmente el ciudadano pueda organizarse en comités, si quiere usted delegacionales, pero que le puedan a pedir cuentas. Lo vemos hasta con una simple banqueta. Cuando dicen se destinó tantos recursos para beneficio de la delegación, sí, la banqueta está rota, lleno de baches, luminarias, ahí es donde decimos dónde están las cuentas. ¿Podría ser a la inversa? En lugar de yo como ciudadano sentarme a esperar ese candidato a diputado o senador, ¿qué me ofrece? Pudiese ser a la inversa de yo como ciudadano, junto con mis vecinos que están dentro de este distrito electoral, ver qué necesitamos, qué nos hace falta y decirle a ese candidato empleado nuestro, queremos que legisles esto, que propongas esto y que te comprometas a rendirnos cuentas aquí en corto a nosotros. Olvídate de a nivel nacional. Quiero que nos representes con eso. ¿Se podría hacer eso? Bueno, para empezar, el gobernado, vamos a pensar, una colonia, un ejemplo, tenemos que por lo menos conocer el currículum de esa persona, si es que tiene la experiencia, cuáles son sus propuestas y que se organizaran como colonia. Pero no faltan los partidos políticos que se van a meter. Eso es lo malo, que con un tinaco rotoplas, con una pantalla de plasma, no me pidas, te voy a dar y déjame trabajar. Y trabajo en beneficio de unos cuantos. Esa es una verdadera realidad, pero si la población realmente se organizara, hablamos de una colonia, ir viendo las deficiencias que existen, claro que se pudiera, la cosa es que los legisladores nos dieran entrada y decir, ven, preséntate. Pero también en las colonias, ¿quiénes son los que más mueven masas? Los que están apoyados por partidos políticos, por un interés en común o un sector muy fuerte dentro de la colonia, que pueden ser colonos de cierto lugar o que tienen negocios, una plaza comercial o no vamos lejos, puede ser Xochimilco y que son las organizaciones de los trajineros y que ellos pudieran mover masas. Entonces, es cosa de organizarnos así como sociedad, ver qué sectores lo podemos hacer. El sector escolar se puede unir en uno solo. El de vivienda, el de comerciantes, se pueden unir unos 5 sectores bien definidos por delegaciones y planteárselo a los legisladores qué es lo que se necesita, qué es lo que queremos que legisles. Tan fácil. Y solo así poder obtener ese recurso a la delegación, pero que realmente se destine en mejora de las personas. Gracias, doctora. Damos por terminado este segundo programa. Metajusticia busca la cultura de la legalidad, fortalecer las instituciones en beneficio de todos. Muchas gracias, doctora Mónica Campos Lozada de Cabrera Cambio Asociados, y agradecemos que pueda usted escucharnos, pueda usted vernos. Muy buenas tardes. Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión online, entrevistas con operadores jurídicos y noticias jurídicas.